Inspiration. Súper identificada esta semana, porque este año he tenido como 3 semanas muy difíciles este año, y esta fue como la tercera semana de esas difíciles. Entonces me identifiqué con este versículo. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y aquí le titulé a la charla de hoy, la desgraciada duda. ¿Bien? ¿Cómo es? La desgraciada duda. El Señor Jesús, para que nos contextualicemos un poquito lo que está sucediendo, el Señor Jesús está en un momento donde está en el monte, se fue con 3 de sus discípulos a algo que se llama la transfiguración, pero no vamos a hablar de la transfiguración. Pero mientras que el Señor estaba en la transfiguración, 9 de sus discípulos quedaron abajo. Y los discípulos ya habían tenido un mandato que era predicar, ¿cierto? Sanar enfermos, liberar endemoniados, llevar la palabra de Dios. Entonces los discípulos estaban ya montados en el video. Y la historia cuenta que le trajeron a los discípulos un chico que tenía de todo. Tenía todo combinado. Tenía epilepsia, ¿sí? Porque según las características de lo que describe la Biblia era como epiléptico, o sea, lo botaba al piso, botaba espumarajo, ¿cierto? Se convulsionaba. ¿Se han visto una persona convulsionando? Es horrible, ¿no? Eso la gente empieza como si estuviera endemoniada, pero no siempre es endemoniada, simplemente es pues un problema cerebral. Y él tenía eso, tenía epilepsia. Pero aparte de tener epilepsia como enfermedad, dicen los teólogos que también tenía era sordo, era como en la canción de Shakira, bruta, ciega, sordo, mudo, así, era sordo, mudo, o sea, todo, tenía todo. Y aparte estaba endemoniado, ¿sí? ¿Por qué separó cada cosa? Porque no se sabe bien qué era por los demonios o qué era enfermedad, ¿sí? Porque podría haber sido que unas cosas fueran enfermedad, otras cosas fueran como una consecuencia de estar endemoniado. Y la Biblia cuenta que le llevaron a los discípulos a este chico, ¿no? Entonces dicen los primeros versículos: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud. Los maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. O sea, Jesús ya estaba siendo medio la super estrella influencer, entonces la gente corría detrás de él, y más porque pensaban en el tema de los milagros. Y Jesús les pregunta: ¿sobre qué discuten? Un hombre tomó la palabra y dijo: traje a mi hijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, le tira al suelo violentamente, le echa espuma en la boca. O sea, el tipo aquí fue bien específico. Rechina los dientes, se pone rígido. Bueno, estos son como síntomas de la epilepsia. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al maligno, pero no pudieron hacerlo. Bien, para mí este texto es uno de los textos donde nos enseña el poder de la duda, de la desgraciada duda. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted ha sentido dudas. Levántame la mano los que alguna vez han tenido duda, que han dudado. Estamos hablando en el contexto espiritual, ¿no? No que haya dudado de su novia, de su novio, no, sino que haya dudado del contexto espiritual, haya dudado de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos han dudado otra vez porque de pronto levantan la mano? No, es que sí era mi novio, sí, no. Bien, y muchas veces todos hemos sentido duda, ¿verdad? Pero he escuchado gente que dice que no podemos dudar. Hay gente que cuando hablamos de duda lo pone como terrible, como usted va a dudar, esto es terrible, no se puede dudar. Y yo estaba pensando, porque mientras preparaba la charla escuchaba a varias personas que opinaban sobre esto, y mucha gente toma como que no se debe dudar, no se puede dudar. Sin embargo, cuando uno repasa un poco la palabra de Dios, pues resulta que hubo grandes hombres de Dios que dudaron. Por ejemplo, Juan el Bautista bautiza a Jesús. O sea, esto es un mega evento bíblico, ¿no? El bautismo de Jesús. Dígame si eso no es un mega evento. O sea, Jesús es bautizado en la tierra, ¿no? Y entonces está Jesús, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, aparece una voz del cielo. O sea, ¿qué más que eso? O sea, eso es una cosa wow, que si uno lo hubiera presenciado, yo creo que pues
Wow, ¿cierto? Sin embargo, después del megavento del bautismo de Jesús, sucede que el profeta Juan el Bautista es encarcelado y está listo para ser decapitado. Y llegan los discípulos de Jesús a traerle un recado y Juan les dice, ¿será que ustedes pueden preguntar? Dice, si realmente el que bautizamos era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Juan ahí? Dudando. ¿Y por qué dudó? Pues porque le iban a quitar la cabeza como en un día. O sea, si a usted le van a quitar la cabeza al siguiente día, dígame quién no duda de esa situación, ¿no? A pesar de que había estado en el bautismo del mismo Jesús y él lo había bautizado. O sea, nada más y nada menos que Juan el Bautista, él había bautizado a Jesús. Pero después del bautismo de Jesús yo me preguntaba, ¿cómo es que Juan duda? Y muchos hombres de Dios también dudaron, ¿no? Moisés dudó. Moisés le dijo a Dios, dice la palabra que Moisés sube al monte, se quita su calzado y todo el rollo y Dios le dice, ve que yo voy a hacer, que y Moisés le dice, Señor, pero ¿por qué no mandas a otro? Y Dios dice, no, vas a ir tú y vas a hacer esto Señor, pero ¿por qué no mandas a otro? Y el Señor, no, vas a ir tú, mira, mete tu mano y salió podrida, luego vuelve y métela, sácala y está buena, ahora tiró el bastoncito, ¿cierto? El palito ese y se convirtió en serpiente, vuelve y agárralo y todo, o sea, él hizo hasta milagros en ese momento para convencerlo. ¿Y sabe qué sucede? Moisés al final le dice, Señor, pero ¿por qué no mandas a otro? Hasta que Dios como que se le saltó el taco por ahí, dice, ¿no? Se le salió del margen y le hizo, que vaya usted. Ya le dije que va usted y punto. Fue algo así, resumidas en versión La Oveja Cósmica. Pero algo así fue lo que pasó, ¿no? Y él también dudó. Jonatán fue a una guerra y dice, vamos a ver si tal vez Dios nos ayude. Entonces, quería hablar de esto hoy porque he conocido o he escuchado gente durante este tiempo también que dice, es que voy a hacer tal cosa porque Dios me habló y estoy seguro y Dios está conmigo. Y yo digo, wow, qué fe, ¿no? De hecho, mi Padre Santo, que en este momento ustedes supieran lo que está haciendo mi papá, está de súper abuelo. Yo sé que nos está viendo, papi, te amo. Él está cuidando a las niñas nuestras porque están enfermas y la abuela está en encuentro. Mi papá se vino del encuentro y se vino a cuidar sus nietas. Tan lindo, ¿cierto? Lo amo. Entonces está ya cuidando a sus nietas. Y mi papá es un hombre que tiene una fe increíble. Mi papá es un hombre de fe así que yo digo, y yo a veces solo le digo, Señor, yo quisiera tener la fe de mi papá. Pero la verdad es que no. Yo no tengo la fe de mi papá. O sea, mi papá es de los que no, yo sé que el Señor, en cambio a mí me entra la duda, me entra la repasada, yo tengo que repasar el plan B, plan C, no me convence, yo tengo que orar 20,000 veces y siento que Dios me habla, pero después sentí que no, después yo sé si me confundí, no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado eso. Y entonces yo decía, ¿será que yo soy la única carnal de este mundo? Pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que yo no soy la única carnal, que habían otros muy parecidos a mí, como Moisés. Entonces yo digo, pero si Moisés dudó, entonces Juan el Bautista, yo digo, wow, Juan el Bautista. Pero los discípulos también, que estaban con Jesús todo el tiempo, que andaron con Jesús todo el tiempo. ¿Y sabe cuál era una de las frases que más Jesús le decía a sus discípulos? Una de las frases que más les decía era, hombres de poca fe. Así se le pasaba llamándolos. Hombres de poca fe. Y en este texto de Marcos, precisamente, el Señor les habla a sus discípulos y les dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Este es el versículo que yo le dedico a más de uno, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y a mí también me lo dedican, ¿no? Obviamente. Pero el Señor les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Hombres de poca fe. La desgraciada duda.
Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Ya vamos a hablar de por qué no lo pudieron echar. Pero primero, me gustaría ver muchas veces por qué somos atacados por la duda. Y esto lo quiero ver en el hombre que llevó a su hijo. ¿Por qué lo atacó la duda? Porque sucede algo. Él va a buscar ¿a quién? Para que liberara a su hijo. ¿A quién fue a buscar? A Jesús. Él fue a buscar a Jesús. Pero Jesús, ¿qué pasó? No estaba. Entonces, ¿qué hizo? Lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Pues si el plan A, que es Dios, no está, entonces busquemos el plan B. Entonces te buscó otro plan y dijo, mire, pues esos 9 chinos ahí que son los discípulos, llamémoslos a ver si estos pueden hacer algo. ¿Y qué pasó? Que él puso su confianza en el lugar equivocado. Puso su confianza en las personas equivocadas. En ese momento, ese desvío de plan lo que muestra es que al principio él dijo, ok, voy a poner mi confianza en Jesús. Pero como Jesús no está, entonces voy a poner mi confianza en otra cosa. No sé si a usted le ha pasado que cuando Dios no le responde en el momento que usted quiere, entonces usted busca otro plan. Usted dice, bueno, Dios no me respondió, entonces voy a buscar mi plan B, que es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios no me dio para la casa, entonces mi plan B, ¿qué es? Me meto en un préstamo. Dios nada que me trae la persona que es para mí, entonces mi plan B, ¿cuál es? Me meto con la primera que se me atraviese. Y cuando nos metemos en el plan B, donde Jesús no está, que eso fue lo que pasó acá. Ellos se metieron en el plan B, donde no estaba ¿quién? Jesús. Jesús no estaba allí. Y no sé si usted ha hecho esto, donde se mete en un plan donde el Señor no está. Usted está y usted le dice al Señor que le ayude. Mira, Señor, que aquí estoy, ven y me ayudas, pero el Señor no está ahí. No sé si en este momento recuerda alguna situación de su vida así, donde usted se ha metido en algo donde Dios no está y sale mal. Y acá salió mal, porque Dios no estaba. Y yo recuerdo que con mi esposo nos han pasado cosas así. Alguna vez, hace mucho tiempo, recién casados, bueno, no tan recién, más o menos, compramos un carro. No lo habíamos comprado, o sea, y queríamos comprar un carro. Estábamos desesperados por comprar un carro y vimos un carro que nos gustó mucho. Entonces dijimos, este es el carro. Nos vamos por este carro. Señor, respáldanos, ayúdanos, nos vamos por este carro. ¡Pum! Y mandamos los papeles para el préstamo porque no nos alcanzaba la plata. Entonces, el primer préstamo nos salió negado. Entonces nos dijimos, no, esto es del diablo. Aquí hay que meterla toda en el nombre de Jesús. Y volvimos a mandar papeles para otro banco y nos lo negaron. Y dijimos, no, vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús que salga el siguiente. Y el siguiente salió. Entonces usted diría, entonces el Señor sí les ayudó. Pues no. Resulta que lo que sucedió es que nosotros en nuestra voluntad insistimos y yo creo que Dios dijo, ok, déjenlos, ellos tendrán que aprender, ¿cierto? Nosotros compramos el carro y obviamente nos aprobaron un crédito a una tasa de interés súper alta, ¿sí? Pagábamos un montón de intereses y cuando íbamos pagando el carro nos dábamos cuenta que lo que pasa con los créditos, ¿no? Usted se da cuenta que no ha pagado nada. ¿Sí? Le pasan los años, le pasa el tiempo y usted no ha pagado nada. Y entonces empezamos a ponernos mal. Hay meses que no teníamos para echarle gasolina. Menos mal el carro era nuevo y olía rico. ¿Sí? Porque esto es un carro nuevo que huele como a muñeca. Menos mal, Dios es bueno porque nunca lo lavábamos. Porque nunca había para lavarlo, ¿cierto? Nunca había para lavarlo. Mi esposo me decía, pero nunca tenemos para lavar este carro. Nunca pudimos salir fuera de Bogotá porque no había plata. O sea, o había para la cuota o había para otras cosas. No daba para todo. Y llegó un momento donde nos sentimos tan apretados económicamente, pero tan apretados económicamente, que cuando nos sentimos apretados económicamente, le hemos orado al Señor y el Señor siempre nos responde lo mismo: salgan de deudas. O sea, siempre nos responde lo mismo, ¿cierto?
¿Y cómo salimos de deudas? Vendiendo. Entonces no hay otra forma. Y entonces pusimos en venta el carro, teníamos una moto, pusimos en venta la moto, o sea, pusimos en venta todo, los calzoncillos, o sea, todo. Dijimos, tenemos que salir de todo y salir de deudas. Y pusimos todo en venta. Cuando fuimos a pagar el carro, pagamos el carro, lo vendimos, pagamos el carro y quedamos debiendo. ¿Ah? Después como de 2 años de haber pagado, o sea, nos lo prestaron. Lo que pagamos fue que nos lo prestaran. Y les pagamos re caro porque nos prestaran ese carro. Casi lo mismo que nos valía alquilarlo, ¿cierto? Pero sin responsabilidad, porque uno se responsabiliza de todo. Y nos dimos cuenta que perdimos mucho dinero. O sea, perdimos la cuota inicial. Cuando hicimos las cuentas, perdimos la cuota inicial, perdimos las cuotas de lo que habíamos dado y perdimos lo que quedamos debiendo al final. O sea, un montón de plata. Entonces, ¿usted cree que Dios estaba ahí? No. Definitivamente tomamos un plan B por esquivar donde Dios estaba. O sea, lo que hicimos fue meternos donde Dios no estaba. Dios no está en los préstamos, definitivamente. Dios no está en esas deudas. Y uno muchas veces se ve en problemas y en peores chicharrones y en peores problemas. ¿Por qué? Porque no se va tras el plan de Dios, sino vamos en un plan donde no está Jesús. Así como le pasó a este hombre. Él se fue a un plan en el que Jesús no estaba. Dijo, vengo a buscar a Jesús, pero si Jesús no está, ok, entonces voy a buscar otro plan. Y el chicharrón fue que tenía al hijo ahí tirado en el piso, así botando vainas, el demonio rebotado haciendo el show, ¿cierto? Y acá soy el influencer de hoy. Y el demonio así rebotado haciendo el show, haciendo esos bailes de TikTok que hacen. Algo así. Y ahí todo el mundo mirando, ¿cierto? Los escribos, todo el mundo estaba ahí mirando encima de él. Y él no sabía ni cómo, no podía ni recoger al pelado porque estaba así, es que tieso y todo. Después entiesó, bueno, era un show total. ¿Por qué? Porque buscó un plan donde no estaba Jesús. Y yo creo que hoy tenemos que entender que la duda nos va a atacar. La desgraciada duda va a llegar cuando tú te metes en un plan donde no está Jesús. Lo que pasa es que somos desesperados, ¿no? Y cuando no se dan las cosas como yo quiero en el momento que yo quiero, entonces nos metemos en el plan que nosotros armamos, pero no en el que Dios tiene. Y yo hoy quiero decirte que si tú te metes en un plan donde no está Jesús, pues va a llegarte la duda. Y vas a dejar de creer. Y tu fe va a empezar a caer. Porque te estás metiendo en un plan donde no está Dios. Y el enemigo va a aprovechar ese momento para que tu fe caiga, porque estás metiéndote en algo donde Dios no está. Y muchas veces somos entonces atacados por la duda, porque nos metemos en un plan donde Dios no está, donde Jesús no está. ¿Y cómo somos atacados? Bien, la duda ataca de diferentes maneras. Jesús les dijo, tienen tan poca fe, les dijo a los discípulos, tienen tan poca fe. En un momento, hay muchos momentos donde Jesús les habla a sus discípulos de que tienen poca fe. Uno de esos es, un día se encuentran en una barca. ¿Se han escuchado esa historia? Donde Jesús estaba en una barca, ¿cierto? Y que pum, y que la tormenta, y que el único que dormía fresco era Jesús, y todo el mundo desesperado, y todo. Se supone que estos manes eran pescadores, ¿no? Pues yo digo, los pescadores no saben que hay tormentas y han pasado por tormentas, sí, ¿cierto? Sin embargo, ese día estaban ahí como unos locos y no sé qué. Y entonces llegan y dicen, Jesús, sálvanos, porque vamos a perecer. Mira lo que dicen los discípulos. Sálvanos porque ¿qué? Vamos a perecer. O sea, estos estaban en la tormenta y no sé si a usted le ha pasado que usted está en la tormenta y ya va definiendo su futuro. Nos pasa, ¿no? A nosotros también. O sea, ellos estaban en la tormenta, viviendo una tormenta, y por eso definieron su futuro. ¿Qué les iba a pasar? Sálvanos porque ¿qué? Porque nos vamos a morir. O sea, ellos lo aseguraron. Aquí nos morimos, ¿no?
y estaban definiendo su futuro, es decir, la duda, pum, de una les entró a atacar. Y cuando el Señor se levanta y dice, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús, ¿por qué tienen miedo? Y luego les dice, tienen tan poca fe, otra vez. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Bueno, una de las cosas que la duda ataca son las emociones. La duda siempre viene a atacar nuestras emociones. O sea, las emociones y la duda, como que se encuentran y estallan. Y aquí atacó ¿qué? Las emociones. El Señor dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿A usted no le pasa que cuando tiene miedo, duda? ¿A usted no le pasa que cuando siente incertidumbre, duda? Cuando tiene ansiedad, duda. Cuando tiene depresión, duda. Cuando se siente sin plata, duda, ¿no? Cuando se siente como desprotegido, duda. Bueno, todas las emociones hay que saber, porque cuando llegan las emociones quieren traer duda. Es una manera en que la duda ataca, a través de nuestras emociones. Dejar de confiar en Dios es muy fácil cuando usted tiene miedo, cuando usted está pasando por dificultades, y por eso le pasó a Juan el Bautista. Pues lo iban a matar. ¿Qué sintió? Miedo. ¿Y qué llegó de primeras? La duda. Fue lo primero que le atacó, la duda. La duda ataca nuestras emociones. La duda ataca el pensamiento. Cuando el Señor está reunido con los discípulos, en Mateo 16:9 dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, lo que pensaban, y les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten con los otros por no tener pan? Dijo, ¿todavía no entienden? ¿Todavía qué? No entienden. ¿Dónde está el entendimiento? Aquí, en nuestros pensamientos. La duda ataca los pensamientos. La duda ataca lo que hay aquí, lo que hay en nuestra cabeza. Siempre el enemigo va a querer bombardearte con, pero Dios sí está, pero Dios sí te va a ayudar, pero Dios te va a dejar solo. Como los discípulos, ¿no será que vas a morir? ¿No será que te vas a quedar sin nada? ¿No será? El enemigo va a empezar a traerte duda al pensamiento. Porque la duda ataca los pensamientos, atacan las emociones y también atacan lo que hacemos. ¿Sabe qué le sucede a Pedro? Él ve al Señor, el Señor le dice, ven, están en una barca en el mar, ¿no? Y el Señor le dice, ven. Pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, una tormenta, normalmente las tormentas, los momentos difíciles son especiales para que la duda se dispare. O en lo que sentimos, o en lo que pensamos, o en lo que hacemos, como le pasó a Pedro. Se aterrorizó. Primero le afectó la emoción. Y luego, ¿qué dice? Y comenzó a hundirse. Muchas veces la duda afecta a lo que hacemos. Y esto es todavía peor, ¿no? Porque no solamente afecta lo que sentimos, no solamente afecta lo que pensamos, sino que también empieza a afectar ¿qué? Lo que hacemos. Y empezamos a hacer brutalidades, ¿no? Como lo que digamos hicimos nosotros. Entonces hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Compramos un carro. Fuera de lo que era el plan de Dios. Empezamos a hacer cosas. Usted se casa con la persona incorrecta. Se novia con la persona incorrecta. Se mete en el negocio incorrecto. Hace cosas incorrectas porque no sabemos esperar el plan de Dios y actuamos bajo la duda. Actuamos diciendo, bueno, pues si Dios no lo va a hacer, si Dios no me va a traer la que es, si Dios no me va a poner el dinero que necesito, si Dios no va a hacer lo que yo necesito, entonces, ¿ahora qué? Yo lo voy a hacer. Y por eso Pedro ¿qué dice? Se ahogó.
Porque cuando actuamos fuera de Dios, vamos a tender a ahogarnos. En lo que usted se meta, en lo que yo me meta, que sea fuera de Dios, vamos a sentirnos ahogados. No sé si usted se ha sentido ahogado. Yo esta semana, que ha sido una de las 3 semanas difíciles de este año, espero que no haya cuarta, esta es la tercera, y yo me sentía así, me sentía ahogada, y me sentía que me estaba ahogando, y Dios traía esta palabra a mí, decía: cuando dudamos, cuando no actuamos en Jesús, hacemos cosas que al final siempre nos van a llevar a eso, a sentirnos ahogados. Y cuando Pedro deja de mirar a Jesús y quita su confianza de Jesús y le entra la duda, ¿qué hace? Se hunde y se empieza a ahogar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de mirarle, cuando dejamos de colocar nuestros ojos en Jesús, nos vamos a empezar a ahogar. Pero ¿qué debemos hacer frente a la duda? ¿Qué debemos hacer cuando entra la duda? Porque a todos nos ataca la duda. ¿Qué debemos hacer? Mira lo que hizo el hombre de esta historia. Le dijo al Señor, el Señor le preguntó, acá hay algo súper interesante, el Señor le preguntó, estaba hablando con él y le dice, bueno, el Señor le empieza a decir, bueno, ¿hace cuánto tiempo que te pasa esto? ¿Ustedes creen que Jesús sabía hace cuánto tiempo? Sí, Jesús sabía, pero se lo pregunta para que él dimensione lo que Dios va a hacer. Entonces él le cuenta, no sé qué, y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Qué le dice? Ayúdanos si puedes. O sea, ¿usted cree que él estaba seguro? No. Ayúdanos si puedes. Y el Señor le responde, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿No? Esto es bien chistoso. El Señor le responde, ¿cómo que si puedo? O sea, como este tarugo todavía lo está poniendo en duda. ¿Sí? ¿Cómo que si puedo? Le respondió Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Cómo que si puedo? O sea, este ya estaba evidenciando la duda por todo lado, ¿no? Pero al instante, el padre clamó y le dijo al Señor, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿No? Este parecía bipolar. Sí creo, pero no. ¿No? Así como las viejas cuando le dicen a los chicos, sí me gustas, pero no me gustas. ¿Cierto? Te quiero, pero te quiero. Algo así. ¿No? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, te creo, pero no. Pero es interesante esta respuesta, porque ¿sabe qué? Esta respuesta nos muestra lo que tenemos que hacer cuando hay duda. Señor, yo creo que tú eres Dios. O sea, hay una parte de mí que cree, pero hay otra parte de mí que no cree. Realmente es eso, ¿no? ¿Sí? Él se acercó diciéndole, hay una parte de mí, o sea, la mitad de mí, ¿sí? Mi otro yo cree y mi otro yo no cree. Entonces, lo que le está diciendo es, sí creo, Señor, pero aunque estoy lleno de duda, tengo la necesidad de creer. Escuche esto. Aunque estoy lleno de duda, tengo la necesidad de creer. Y yo creo que eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando nos acercamos a Jesús. Aunque usted esté lleno de duda, usted debe decirle, Señor, aunque me tapa la duda, tengo la necesidad de creer. Necesito creer. Y ahí está la pequeña diferencia. Es el decirle al Señor, hey Señor, yo necesito creer. No sé si usted está convencido de que necesita hoy creer en el Señor. No sé si usted está hoy convencido de que necesita creer en Él. Porque hay gente en este lugar hoy que simplemente está aquí sentadota, mirando para el cielo, mirando el celular, mirando que ahora se acaba, ¿cierto? Usted no necesita creer, pues el Señor no va a hacer nada por usted. Pero si usted está aquí realmente diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy lleno de dudas, pero necesito creer. Necesito creer, tú eres lo único que me queda. Tú eres lo único que me va a sacar de esto. Necesito creer. Por eso este hombre le dijo, sí creo, pero ayúdame a creer, fue que le dijo.
Ayuda a mi incredulidad. Usted lo que necesita es eso. Mostrarle al Señor su necesidad de creer. Y por último, lo que debemos hacer para vencer la duda es fortalecer la fe. Es mejor tener una fe débil en el Salvador del mundo que una fe fuerte en lo que no te puede salvar. Preferible que tengas una fe débil en el Salvador del mundo que una fe fuerte en lo que no te va a dar nada. Es mejor que tengas una fe fuerte en Jesús y no una fe débil en un crédito, en un negocio, en una persona que finalmente con la cual o en lo cual vas a terminar ahogado. Mejor que tengas una fe débil en Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? Fortalecer la fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? Pues con lo que el Señor terminó diciéndole a sus discípulos. Al final les dijo, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Esa clase solo puede ser ¿qué? Expulsada con oración. En otro de los textos, porque este es un texto de los que cuentan los evangelios, pero esta historia la contaron también Mateo y también la contó Lucas. Y una de las formas en que ellos la contaron decían, es necesario tener más fe. Entonces ahí el debate total de bueno, qué había que hacer, si tocaba ayunar. Entonces hay gente que dice, si usted va a ir a sacar un demonio, tiene que orar toda la noche, llegar en ayuno de 4 días, ¿cierto? Si no el demonio se le mete. ¿Si escucharon alguna vez eso? Bueno, no es tan así. Porque aquí está hablando de fe. Entonces, ¿por qué el Señor habla de oración? Si todo el capítulo está hablando de fe, ¿por qué ahora les dice a los discípulos que lo único que tienen que hacer es que tienen que orar? Bien, pues ¿saben qué es lo que sucede? ¿Quieren saberlo? Porque el Señor les habla de oración si estamos hablando es de fe. Porque no hay fe si no hay oración. No hay oración si no hay fe. Esto va ligado. Si nosotros no oramos, no hay fe. No hay un hombre de fe, no hay una mujer de fe si no ora. Y si una persona no ora es porque no tiene fe. Porque ¿qué es la oración? La oración no es lo que nos va a hacer súper poderosos, ¿no? Muchas veces la gente creía que cuando oraba, entonces después salía como patinando en el cielo, ¿no? Y caminaban un poco más para arriba y salían súper wow, súper espirituales. Que se venga el que se venga, ¿no? Si escucharon el chiste que decía que me traigan el muerto, que acá lo resucitamos, ¿cierto? Porque yo duré orando toda la noche. Pero no se trata de eso, porque no soy yo el que hace el milagro. Alguna vez yo les predicaba, no tenemos una fe de superhéroes, porque no somos nosotros. Es Él el que lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa con la oración? La oración define en quién está mi fe. Porque me refleja la necesidad que yo tengo de creer. Cuando no oro es porque no tengo una necesidad. Porque no le necesito. Porque la oración es un reflejo de la relación. Y si no hay relación, no hay fe. Entonces los discípulos, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que los discípulos creyeron que ellos podían expulsar demonios. ¿Por qué? Por ellos mismos. ¿Sí? Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Pues no es porque ellos tuvieran más poder o menos poder. No se trata de poder. Se trata de confianza. El Señor lo que les está diciendo es, ustedes creen que es por ustedes, no que es por mí. Por eso les dice, hombres de poca fe. Porque cuando ellos no tienen fe, no es porque tengan más o menos poder, sino porque no entendían que quien hace los milagros es ¿quién? El Señor. El Señor es el único que puede hacer el milagro. Él es el único que te puede sacar de la olla en la que estás hoy. Él es el único el que puede hacer el milagro en tu vida, en tu familia. Él es el único. Y por eso es hombres de poca fe. Porque ellos pensaban que era por ellos.
Y por eso el Señor dice, ahora tienen que orar. ¿Para qué? Para que su fe se refleje, para que muestren su necesidad de confianza. Ahora yo quiero preguntarte, para terminar, no sé hoy por qué estás aquí. Si estás calentando muy chévere la silla va a decirte gracias por haberme calentado hoy, ¿sí? Pero si solamente estás aquí por eso, pues qué lástima, porque estás perdiendo tu tiempo. Yo quiero preguntarte si realmente tú eres una persona de fe. Si tú realmente tienes una confianza en Él. Porque la duda puede llegar. No estamos exentos de la duda. El problema no es dudar, ¿sabe? El problema es que mostremos la necesidad de creer, de confiar. Y si usted quiere mostrar la necesidad de confiar, pues ¿cuánto estamos orando? No sé cuánto estás orando en tu casa. Hoy te pregunto, ¿cuánto estás orando en tu casa? Y no me lo respondas, porque yo no soy quien va a juzgarte ni qué te va a decir. Pero si es muy poco o casi que nada lo que estás orando, pues déjame decirte que no eres una persona de fe y hoy estás calentando la silla y perdiendo tu tiempo. Porque realmente no estás mostrando una necesidad de creer en Él. Por eso Jesús les dijo, oren. Lo que hay que hacer es que tienen que orar para que fortalezcan su fe. ¿Qué tal si nos colocamos en pie? ¿Y qué tal si hoy le dices al Señor, Señor, gracias? Primero, gracias por hacerme entender que tal vez muchas veces me ha llegado la duda, pero no porque tenga duda dejo de ser tu hijo. Pero muchas veces sí dejo de ser tu hijo cuando pierdo la necesidad de creer en ti. Cuando siento que ya no necesito. Ahí dejo de ser tu hijo. Ahí empiezo a apartarme. Y hoy el Señor está llamándote para que reactives esa necesidad de creer. Hoy el Señor está llamándote a decirte, tienes que volver a orar. Necesitas creer que yo soy el que lo hace. Necesitas dejar de buscar un plan B y estar en el plan donde yo estoy y no salir en tus planes. Señor, aquí estamos delante de ti para decirte primero gracias. Gracias por tu palabra. Hoy queremos decirte, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos creer. Necesitamos orar. Necesitamos buscarte más. O si no, parece que solo venimos aquí a perder el tiempo. Necesitamos creer que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor del universo, que cuando yo me muera me voy contigo. Necesitamos creer que tú nos salvaste, que tú nos amaste antes de crearnos. Necesitamos creer que tú eres el Todopoderoso. Necesitamos creer. La duda llega y muchas veces nos salimos de tu plan. Y tal vez hoy tú te sientes ahogándote. No sé si hoy tú estás así, que sientes que te estás ahogando tal vez, que sientes que tienes el problema enfrente y no puedes hacer nada, como tal vez este papá tenía con su hijo. Pero ¿sabes qué? Al final Jesús lo sana y le devuelve su hijo a su padre. Al final, cuando ponemos nuestra confianza en Él y cuando le mostramos que le necesitamos, Él siempre retribuye. Él devuelve. Tú eres bueno, Señor. Y tú estás aquí. Yo no estoy para convencer a nadie, porque la verdad no me interesa convencer a nadie. Pero si a alguien hoy le interesa creer, hoy tú estás aquí para convencerle. Tú estás aquí, Espíritu Santo, para tocar el que quiere ser tocado. Tú estás aquí para hablar al que quiere escuchar.
El que tenga oídos oiga, dice tu palabra. Y tú estás aquí para dar al que quiere realmente. Y yo hoy te ruego, Señor, que si hay alguien en este lugar que realmente quiere, tú vengas con tu Espíritu Santo y toques. Oh, gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Dios. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan hoy, en Cristo creo yo. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. Dile, tú eres Dios. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan hoy, en Cristo creo yo. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. ¿Qué tal si lo declaras hoy con tus palabras? Dile, tú eres Dios. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan hoy, en Cristo creo yo. Dile, te alabaré. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. Oh, en ti creemos, Señor. En ti confiamos. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Señor? Dile gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Dile gracias. Bueno, dígale al que está a su lado, alístese.